¿Qué tal estáis? Yo espero que estéis súper bien, como siempre. Yo por mi parte, pues nada, aquí vengo a hacer un Get Ready With Me con vosotros. Y ya sabéis, siempre os lo digo, suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Todo esto comenta aquí debajo, tu rutina, si también te haces estas cosas de vez en cuando. Que no está mal consentir un poquito la piel de vez en cuando, porque piel solo tenemos una. Y nada, que no me dilato más en esto, así que empiezo con mi rutina. Como veis, me acabo de duchar, tengo la cosa esta en la cabeza, el turbante este en la cabeza. Vengo con mi bata, que esta bata le tengo un cariño tremendo, es de Primark y es que es preciosa. Esta bata me la compré cuando fui a dar a luz y es súper cómoda y es súper finita, pero a la vez da calor, o sea, es una pasada. Primero, antes que todo, tengo aquí mi toallita caliente. Está ardiendo, pero bueno, hay que abrir los poros. Así que nada, para adelante con la vida. Bueno, ahora que tengo ya más o menos abiertos los poros, con este calor húmedo, voy a usar mi extractor de poros. Este lo compré en Amazon y además voy a poner la boquilla de microdermoabrasión. Más que nada porque me noto un tanto rara la piel ya granulada. A ver, que os enfoco la cosita esta. Esto es para microdermoabrasión. A ver, esto funciona muy sencillo. Le das aquí, ya se ha encendido y ahora tienes que darle al más para que suba los volúmenes de succión. Hay hasta 5 volúmenes, no me parece tampoco una bestialidad lo que absorbe, pero vamos, yo lo voy a poner directamente al 5 porque con esta boquilla la verdad que no notas mucho la succión. Bueno, pues ya me he pasado el este. Madre mía, qué suavidad. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Es brutal. De hecho, me da hasta vergüenza enseñar esto. Pero mirad. O sea, ¿veis todo lo que ha sacado? Es brutal. O sea, después de la de microdermoabrasión me he puesto esta para las aletillas, que también tiene un montón de pues mierda, ¿vale? Y luego me he puesto esta para repasar los poros así más rebeldes, por así decir. Y luego encima en el agujerito de succión hay más. Me da hasta vergüenza, de verdad, me da vergüenza. O sea, pero es que, ¿qué le voy a hacer? O sea, soy madre y no tengo tiempo de hacerme estas cosas. Una vez que ya tenemos eso, como ya no voy a hacer ruido de momento, pues nada, procedo a contaros cositas y a seguir con la rutina. Vamos a empezar con el tónico directamente, pero esta vez lo voy a aplicar de una forma un poco distinta, ya que tengo mi rodillo de cuarzo rosa aquí. Me encanta este rodillo, es una pasada también. Lo compré en AliExpress, ¿vale? Y sí, es cuarzo porque está congelado, o sea, es una pasada. Y lo que voy a hacer es, nada, me voy a echar aquí un poquito de tónico que está fresquito. Voy a masajear y ahora voy a pasar el rodillo, mientras os cuento cositas. A ver, para Navidad quiero hacer bastantes cositas. De hecho ya estoy cogiendo muchas ideas y muy chulas. Y a ver si me da tiempo esta vez a grabar. O sea, yo creo que sí que me dará tiempo. De hecho hoy tengo 2 vídeos o 3 para grabar. Así que para que no os quedéis sin contenido y para ir adelantando material. ¡Oh, qué gusto, por Dios! Es que da muchísimo gusto pasar el rodillo. Entonces, bueno, esa es otra cosa de la que os quería hablar. Yo creo que sí podré tener todo el material a tiempo, pero bueno, no me quiero adelantar, quiero organizarme bien y a ver lo que tal. Y nada, y otra cosa que os quería contar es el tema de mi salud. Sabéis que últimamente he estado de médicos y demás. De hecho, ayer tuve que ir a urgencias y bueno, en teoría estaba todo bien. A ver,
por lo que acudí ayer a urgencias es porque, no sé, desde que di a luz las reglas han sido un tanto extrañas. Al principio, pues lo típico, ¿no? Más abundantes, tal, pero hubo un momento en el que las reglas se normalizaron y ahora otra vez vuelven a estar un tanto extrañas. Entonces, tengo manchados intermenstruales ahora mismo y acudí ayer por eso, pues porque no cesaban. Claro, a ver, vosotros diréis, ¿y qué pasa con eso? Bueno, pues que eso puede ser un síntoma de tener cáncer de útero, o de ovarios, o de cérvix. Pero ayer me revisaron y me dijeron que, bueno, que el endometrio que estaba muy engrosado y que no pasaba nada, que yo estaba bien, que no tenía absolutamente nada, que estaba sana, pero el endometrio pues que estaba muy engrosado, que esperase que probablemente esta menstruación fuese mucho más abundante de lo habitual, pero que hay veces que mujeres que han tenido un niño y tal, pues pasa. Cosa que me dejó más tranquila. Luego también está el otro tema médico, que me tengo que hacer una resonancia este mes, a finales, porque esta zona de aquí, y de hecho se me extiende todo esto de aquí, no lo siento. O sea, he perdido la sensibilidad de todo esto, ¿vale? Entonces, pues no saben la causa y me han dicho que, bueno, pues que a veces que no es nada, pero que puede ser todo. O sea, o todo o nada. Entonces, estoy ahí a ver qué narices me pasa. Pero bueno, lo que tenga que ser, será. No conviene tampoco darle en exceso vueltas. Como podéis comprender, últimamente no estoy yo muy predispuesta a tener creatividad, a crear contenido y demás. O sea, estoy preocupada en cierto modo. Lo único que, bueno, pues uno de los problemas más o menos se ha solucionado, como ya habéis oído. Y el otro, pues en breves saldremos de dudas, a ver qué narices es. Luego, a ver, por el resto, pues no quería decir nada todavía, pero probablemente en unos meses nos vayamos de esta casa. La vamos a vender probablemente y nos vamos a mudar de casa, ya que, pues bueno, queremos vivir más tranquilos, queremos tener más espacio y vivir en una casa unifamiliar. O sea, no vivir en un piso donde muchas veces estás escuchando a los vecinos, que a ver, que no me puedo quejar porque estos vecinos que tengo ahora son súper silenciosos, no se les escucha para nada. De hecho, prácticamente no sabes si están o no en casa. Pero aún así, la independencia que te da el tener un terreno, el tener, sobre todo después de haber pasado el tema del COVID, lo que queremos es una casa con parcela, ya que en la pandemia yo me agobié muchísimo. A mí es algo que me ha tocado bastante, que me ha dejado bastante traumatizada, por así decir. Y luego esta zona tampoco es de las mejores. Y pensando en un futuro para el bebé, pues sinceramente no quiero que vea a gente haciendo cosas que no debería ver mi hijo. Desde primeras horas de la mañana están aumentando las peleas. Yo vivo enfrente de un parque, como habéis visto en algunos vlogs, y la verdad pues no quiero que mi hijo viva esto, ¿no? O sea, quiero que viva en una zona segura, tranquila. Bueno, segura, a ver, lo más segura posible, ¿no? Y sobre todo más tranquila. Que no tenga que estar oyendo sirenas cada 2x3, que no tenga que estar viendo a la policía cada 2x3, arrestando gente, etc. Entonces, ese es otro tema que también añade presión a la historia. Se junta un poquito todo. Tengo que sacarme el carnet de conducir porque no tengo carnet de conducir, cosa que también me pone un tanto nerviosa, pero bueno. Por cierto, la crema que estoy usando es la mía de siempre, de Bavaria, de la hidratante, que tiene factor de protección solar y aceite de almendras. Es una de las más baratas de Bavaria.
va muy bien. Así que eso, son muchas cosas las que tenemos. Yo estoy intentando también cambiar mis hábitos, cambiar de rutina, hacer ejercicio todos los días. Y claro, hay veces que hay tanto por hacer y tan poco tiempo que simplemente es agotador. Agotador y muy agobiante, la verdad. Tenemos proyectos nuevos que queremos empezar fuera parte de la casa, que no voy a contar aquí desgraciadamente, eso me lo dejo para el ámbito más privado, porque son proyectos que yo quiero desvincular totalmente de Tira Friksdotter, porque creo que también merezco tener proyectos aparte de este, ¿no? Y a ver cuándo sale todo, sinceramente, o sea, es muy complicado el compaginar todo y el tener una rutina y el tener la disciplina para llevar la rutina, o sea, son días eternos, no me entero del paso de los días, no me entero del paso de las semanas, prácticamente no tenemos tiempo para divertirnos. De hecho, estoy intentando minimizar el tema de cosas por limpiar, o sea, el simplificar tareas. Sobre todo el no tener tampoco tantas cosas, no llegar a un minimalismo, pero sí tender hacia un cierto minimalismo. Me parece algo interesante, sobre todo porque luego a la hora, por ejemplo, de hacer coladas, tal, es mucho más sencillo porque tienes mucho menos volumen de ropa y demás, ¿no? Así que luego también a la hora de organizar el armario es mucho más sencillo y mucho más rápido. O sea, sobre todo lo que estoy tendiendo ahora es a la rapidez, al tener todo hecho rápido. Así que como veis es todo un poco caótico ahora mismo en mi vida. Pero bueno, yo para eso vengo, para hablar con vosotros, para contaros mis cosas, para que me conozcáis un poquito más aquí, en bata y todo. Y nada, tampoco quiero que se alargue mucho más el vídeo. Como veis, ya tengo la piel preparada. Ahora mismo me voy a maquillar, nada, no me voy a maquillar casi nada, para grabar otro vídeo que voy a hacer un haul. Así que nada, como siempre os digo, por favor suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Dale a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que suba vídeo, para que no te lo pierdas. Y nada, dale un like si te ha gustado este vídeo, esta puesta a punto con actualización. Dale un dislike si no te ha gustado, que también es bienvenido, no pasa nada, no se le puede gustar a todo el mundo. Y nada, coméntame aquí abajo pues tus impresiones, si te gustan estos productos, si tú haces esta rutina habitualmente, si conocías el extractor de poros esto. Yo te voy a estar aquí abajo dejando por lo menos el rodillito de cuarzo rosa y el extractor de poros, a ver si lo encuentro, ¿vale? Y os lo dejo linkeadito aquí abajo en la cajita de descripción, por si acaso queréis probarlo, por si acaso llevabais tiempo y demás. Y nada, lo dicho, yo aquí me despido, como siempre os mando un besazo enorme, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!